este es mi diario de cuarentena aquí en Francia y hemos sobrevivido al día número 38. El día de hoy le seguimos ganando un poco más de terreno a esta epidemia, ya que por el 15º día consecutivo el número de pacientes en el área de reanimación sigue disminuyendo. Sin embargo, por otro lado, 20.856 personas lamentablemente han perdido la vida desde el inicio de la contingencia. Por otro lado, el día de hoy les quiero platicar un poco de lo que se habló en torno a los misterios del coronavirus. Como ya sabemos, hay muchísimas interrogantes todavía que existen alrededor de este virus, como el hecho de que si es un virus que es frágil con el cambio de estaciones. Todavía no lo podemos verificar, no se puede comprobar. Necesitaríamos que pasara un año completo para poder realmente estimar y tener una visión un poco más clara acerca de este punto. Por otro lado, también se ha hablado del hecho de que tal vez y el virus no sea tan contagioso cuando se encuentra en las superficies, ya que normalmente cuando tocamos una superficie lo que más se deja es el material genético. Sin embargo, esto de nuevo son informaciones y son de hipótesis que se están tomando y que se tienen que confirmar. Entonces, por el momento, bueno, es importante seguir con las medidas de seguridad. También entrevistaron de nuevo al doctor Juvin, que es el jefe del área de urgencias en el Hospital Georges Pompidou. Ya les había hablado en episodios pasados acerca de él y lo que pude ver en su rostro es el cansancio. Al principio del confinamiento había mucho miedo, había mucho enojo a causa de que no tenían mucho material y mucha preocupación, pero el día de hoy sus respuestas y su cara era más de cansancio, en el sentido de: señores, respeten el confinamiento, ya que le hicieron la pregunta de por qué creen que todavía hay pacientes a pesar del confinamiento. Recordemos que una persona que se contagia del virus, me contagio el día 1 y empiezo a tener síntomas a partir del día 5, entre el día 5 y el día 7, pero me vuelvo contagioso 2 días antes de que los síntomas aparezcan y hasta 14 días antes, toman 15 días por seguridad, de que los primeros síntomas se generan. Ya que se empiezan a generar los anticuerpos a partir del día número 7 de que aparecen los síntomas, ¿no? A partir de que aparecen los síntomas. Entonces, haciendo las cuentas, decían, bueno, al día de hoy ya deberíamos de tener prácticamente, pues no nadie, ¿no? Estamos en un confinamiento, la gente está en sus casas. ¿Cuál es la teoría? Le preguntan al doctor Juvin que usted tiene de que aún tenemos mucha gente que está llegando al hospital con coronavirus. Y él decía que él pensaba que había 3 tipos de pacientes. El primero es el cual los pacientes que son parte de una familia en el cual uno de los miembros tiene que seguir saliendo a trabajar. Los familiares de médicos, de enfermeras, de gente que está en los supermercados, de gente que está recogiendo la basura, de policías, todas esas personas que lamentablemente no se pueden quedar en casa porque son los servicios básicos y mínimos que necesitamos para que este país pues siga viviendo, no se paralice. El segundo punto es, bueno, la gente que dentro de su familia hubo un enfermo y no se supo y todo el mundo tuvieron momentos diferentes de contagiarse, entonces puede generar pues esta diferencia en la aparición, ¿no? En el tiempo de la aparición de los síntomas. Y por último, y fue la última hipótesis que lo hizo enojar muchísimo, fue el hecho de que de las personas que se siguen saliendo de casa, que no están respetando el confinamiento y que, bueno, por su culpa se están contagiando. Sin embargo, nos siguen poniendo en riesgo y se veía mucho el cansancio y la molestia ante este tercer tipo de pacientes. Otro de los fenómenos que se ha registrado es el aumento
en el área de urgencias de otras patologías que no sean el COVID-19. Patologías que habían desaparecido prácticamente durante las semanas pasadas, como infartos, derrames cerebrales, situaciones de urgencias médicas que ya no se veían. Esto parece ser que, bueno, es porque la gente se esperó mucho, ya que tenía miedo de ir al hospital, a pesar de que se han creado entradas diferentes para los pacientes del COVID y para los pacientes de urgencias, de otro tipo de urgencias y de otro tipo de patologías. Entonces, otra de las cosas que también han hecho que el área de urgencias se sature son las violencias tanto intrafamiliares como las violencias entre vecinos. La gente se está empezando a volver loca. Ha empezado a haber enfermedades psiquiátricas que han empezado a aflorar, depresiones, psicosis, lamentablemente generadas por este confinamiento, y obviamente pues esto lo han visto llegar en el área de urgencias, al menos en este hospital de Georges Pompidou en París. También otra de las cosas que ya no se veían y que había bajado muchísimo por obvias razones del confinamiento era la baja de accidentes automovilísticos. Ya no toda la gente salía, y ahora esta semana han visto que esto sigue aumentando, que ha estado aumentando, y eso solo deja ver que la gente está bajando la guardia y haciendo un poco lo que quieren. En fin, hablando de violencia, bueno, también se ha aumentado la violencia en zonas precarias, en donde hay mucha pobreza, precisamente porque la gente después de más de un mes de confinamiento está teniendo problemas para alimentar a su familia, y hay muchísima presión y muchísimo estrés entre los servicios policíacos y este tipo de personas que salen a la calle. Entonces es una situación bastante complicada, y lamentablemente han habido enfrentamientos estos últimos días en algunas zonas como Saint-Denis, que es una de las zonas en París, en las afueras de París, hacia el estado de Francia, que son conocidas por no ser zonas muy seguras. No crean que nada más en México existen zonas así, también aquí. En fin, bueno, les quiero platicar rapidísimo y por último el tema de las vacunas. Tenemos que entender, porque a veces no entendemos por qué tardan tanto las vacunas en hacerse, por qué 1 año y medio, 2 años, hasta 3 años una vacuna puede tardar en salir al mercado. Recordemos que, la vacuna, ¿cómo funciona? Es una preparación que se inyecta en el cuerpo para provocar y para ayudar al cuerpo a generar ciertos anticuerpos. Entonces, se inyecta una pequeña dosis, una dosis modificada, un híbrido del virus en cuestión, para poder generar esta inmunidad. ¿Por qué tarda tanto tiempo? Porque obviamente, como estamos inyectando un virus, necesita ser minuciosamente tratado. Hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta. El primero es, el proceso de identificación del virus. Debemos de aislarlo, de identificarlo, de conocerlo, y después tenemos que generar lo que se llama la cepa vacunal, que es lo que hacen es inyectar la cepa del virus con una cepa que fue creada en laboratorio. Al final se crea lo que es una cepa híbrida, y esta contiene al interior la cepa pandémica, que en este caso sería la cepa del coronavirus, del COVID-19, y encima está la cepa de laboratorio. Esto se oye fácil, pero se tienen que hacer ajustes, y es una etapa que puede durar hasta 3 semanas, nada más para poder sacar una cepa que pueda ser explotable y sobre todo que pueda ser eficaz y que no sea dañina para la persona. Entonces, después de todas esas verificaciones, se tiene que ver, hay controles de calidad, hay ensayos clínicos, se prueban en ciertos pacientes adultos, se utiliza todo lo que es los placebos, entonces se comparan y se asegura que esta vacuna no sea peligrosa. Ya que todos estos procesos han sido validados por la Organización Mundial de la Salud, simplemente la parte de reactivos, de la creación de los reactivos, tarda 3 meses. Entonces, ya cuando empezamos a producir, tarda cada etapa de la producción, vamos a decir, masiva de la vacuna,
Tarda mucho tiempo porque en cada momento se tiene que verificar y reverificar y reverificar y autorizar por la OMS. Entonces no es tan fácil. Por otro lado, bueno, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Muy fácil. Australia. Alemania empieza ensayos clínicos la semana que viene, están muy adelantados. Australia parece que están encontrando también una posible pista de la vacuna. China también ha dicho que está muy avanzado. Entonces, ¿y hoy qué está pasando en México? Al parecer ya les he hablado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellos también ya empezaron y esperan poder empezar un ensayo clínico dentro de 3 meses. ¿Y por qué es importante que México también produzca su vacuna? Porque el día, si Francia, Alemania o Australia o China descubren la vacuna, no se va a poder producir tan rápido y obviamente la vacuna va a ser prioritaria para los habitantes de los países que la descubrieron. Entonces, y después ahora sí que la prioridad va a ser otra y seguramente México no va a ser de los primeros en recibirla. Entonces, por eso es tan importante que el día de hoy en México se haga la investigación y creemos nuestra propia vacuna para que esta vacuna pueda ser destinada a la población nacional y que no dependamos de la producción internacional. Bueno, espero que esto les haya quedado claro y que les haya gustado. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Chao, chao.